La filosofía de la naturaleza de Gurdjieff, por Basarab Neculescu. Una moda muy difundida quiere encontrar convergencias entre la ciencia moderna y tal o cual enseñanza, entre tal y cual sistema filosófico, o entre tal y cual religión. La raíz sociológica más o menos oculta de esa tendencia es casi evidente. El, entre comillas, Dios contemporáneo, todopoderoso de la tecnociencia, es invocado como garantía de la, entre comillas, seriedad de otro campo del conocimiento. Aunque las intenciones de algunos investigadores, e incluso aquí los pocos que han estudiado la relación entre la ciencia y la enseñanza de Gurdjieff, no están vinculados con esta motivación sociológica, un gigantesco malentendido sigue existiendo a pesar de todo. La metodología y el objetivo de una enseñanza, de un sistema filosófico, de una religión, son muy diferentes de la metodología y el objetivo de la ciencia moderna. Comparar resultados o ideas consideradas similares solo pueden conducir a las peores ilusiones, a analogías vagas y vacías de sentido, y en el mejor de los casos, a resonancias sentidas como, entre comillas, poéticas. Y sin embargo, la búsqueda de una relación sería, en nuestra opinión, deseable. Podría ser establecida cuando esa enseñanza, ese sistema filosófico o esa religión proceda de una filosofía de la naturaleza. El hecho de que la enseñanza de Gurdjieff contiene una filosofía de la naturaleza es evidente, y el presente estudio tratará de fundamentar esta afirmación. La hipótesis de un isomorfismo entre el hombre y la naturaleza, tan características en toda filosofía de la naturaleza, es anunciada sin ambigüedad por Gurdjieff. Y abro la citación. Es imposible estudiar un sistema del universo sin estudiar al hombre. Al mismo tiempo, es imposible estudiar al hombre sin estudiar el universo. El hombre es una imagen del mundo. Ha sido creado por las mismas leyes que crearon el mundo entero. Si un hombre se conociera y se comprendiera a sí mismo, conocería y comprendería el mundo entero. Todas las leyes que crean y que gobiernan el mundo. E inversamente, a través del estudio del mundo y de las leyes que lo gobiernan, aprendería y comprendería las leyes que lo gobiernan a él mismo. El estudio del mundo y el estudio del hombre se deben conducir paralelamente, uno ayudando al otro. Fin de la cita de Ouspensky en Fragmentos de una enseñanza desconocida. La comparación entre la ciencia moderna y cierta filosofía de la naturaleza va más allá de ser un simple ejercicio intelectual. En primer lugar, algunos de los grandes descubrimientos científicos han sido guiados por las ideas de una filosofía de la naturaleza. Por ejemplo, es bien conocido el papel desempeñado por la naturfilosofía alemana en el descubrimiento del electromagnetismo en 1820 por Oersted. Tales casos son raros, pero no es su cantidad, sino su existencia misma lo que es altamente significativo. Esos casos muestran que existe una relación intrínseca, no vacía de sentido, entre la naturaleza y una filosofía de la naturaleza realista. Un segundo aspecto nos parece aún más importante: la ausencia de sentido, sobre todo la ausencia de un sistema de valores que guíe la tecnociencia.
es quizás el rasgo más característico de nuestra época. Y es precisamente en este contexto que vamos a examinar la filosofía de la naturaleza de Gurdjieff. El principio de discontinuidad y la discontinuidad cuántica. Uno de los aspectos más sorprendentes de la filosofía de la naturaleza en Gurdjieff es el papel central que atribuye a la discontinuidad, y además con una referencia crítica directa a la física contemporánea. En efecto, con raras excepciones, la continuidad es una constante en el pensamiento humano. Se basa probablemente en la evidencia proporcionada por los órganos de los sentidos, continuidad de nuestro cuerpo, discontinuidad del entorno, continuidad de la memoria. Pertenece al campo de lo visible, al campo de la forma constante o al de la forma que evoluciona de manera constante, al campo del objeto. La muerte, los cataclismos naturales, las mutaciones eran consideradas hasta hace poco más bien como manifestaciones del accidente, del azar o del misterio impenetrable. La ciencia, en cambio, para desarrollarse requiere un aparato matemático. Newton y Leibniz descubrieron tal instrumento fundado en la continuidad, el cálculo infinitesimal. Durante siglos, el pensamiento científico se ha nutrido de la idea de la continuidad. Sin embargo, Gurdjieff afirma claramente el papel esencial de la discontinuidad en la naturaleza al, abro cita, fragmentos de una enseñanza desconocida por Uspensky. Representarse al universo como consistente de vibraciones. Estas vibraciones se efectúan en todas las clases de materia, sea cual fuere su aspecto y su densidad, desde la más sutil hasta la más grosera. De modo que una de las proposiciones fundamentales de la física contemporánea es la continuidad de las vibraciones, aunque esta proposición no haya sido formulada todavía de una manera precisa porque nunca ha sido objetada. Es verdad, sin embargo, que las teorías más recientes comienzan a discutirla. A este respecto, la manera de ver del conocimiento antiguo es opuesta a la de la ciencia contemporánea, porque en la base de su comprensión de las vibraciones, este conocimiento ubica el principio de discontinuidad. El principio de la discontinuidad de las vibraciones significa que la característica necesaria y bien definida de todas las vibraciones en la naturaleza, ya sean ascendentes o descendentes, es la de desarrollarse no de manera uniforme, sino con periodos de aceleración y desaceleración. Cierro la cita. Estas consideraciones de Gurdjieff fueron formuladas en 1915 ante un grupo de San Petersburgo. La fecha es importante, y aclaración por qué. La mecánica cuántica nació en 1900, con los trabajos de Max Planck sobre la radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe completamente la radiación electromagnética. Como se verá, esos trabajos hacían surgir en el centro de la nueva física la estructura discontinua de la energía. Muchos otros descubrimientos se sucedieron hasta 1915 aproximadamente, pero es verdad que la mecánica cuántica no se constituyó como teoría sino hacia 1920-1930, y desde entonces constituye la base formal de la física moderna de las partículas, que continúa y presupone a la vez
la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Gurdjieff mismo estaba al corriente de esos descubrimientos científicos, si no él, al menos uno de los numerosos intelectuales de los grupos de Moscú o de San Petersburgo, y en primer lugar Ouspensky le había informado de la existencia de estos descubrimientos. La alusión en sus textos a algunas de las teorías más recientes podría explicarse así. En esta hipótesis, Gurdjieff, al hablar de ciencia contemporánea, se referiría más bien a lo que hoy llamamos ciencia clásica. Pero más allá de las cuestiones de vocabulario, lo que nos parece importante es la apuesta epistemológica y filosófica de la discontinuidad que Gurdjieff entrevé para la ciencia misma. Nosotros mismos hemos descrito con detalle esta apuesta y no podemos dedicarle aquí más que unas pocas líneas. Al evocar sus trabajos realizados en 1900, Max Planck escribe: después de algunas semanas que fueron, por cierto, ocupadas por el trabajo más intenso de mi vida, se produjo un destello en la oscuridad en la que me debatía, y perspectivas insospechadas se abrieron ante mí. Este destello en la oscuridad le reveló un concepto: el quantum elemental de acción. Entre paréntesis, acción es una cantidad física correspondiente a una energía multiplicada por un tiempo. Cierro paréntesis. Que iba a revolucionar toda la física y cambiar en profundidad nuestra visión del mundo. Este quantum se expresa por una constante universal, la constante de Planck, que tiene un valor bien determinado y que interviene por múltiplos enteros. El quantum de Planck introduce una estructura discreta, discontinua de la energía. Planck estaba plenamente consciente de que al sacudir el antiguo concepto todopoderoso de continuidad, las bases mismas del realismo clásico quedaban así puestas en tela de juicio. Ese quantum representaba algo absolutamente nuevo, insospechado hasta entonces, y que parecía destinado a revolucionar un pensamiento físico basado en la continuidad misma, inherente a todas las relaciones causales, desde el descubrimiento del cálculo infinitesimal por Leibniz y Newton. Es importante tomar conciencia de que la discontinuidad de que hablamos, entre paréntesis, ya sea en la aceptación cuántica o en la de la cosmología de Gurdjieff, cierro paréntesis, es una discontinuidad pura y dura, que no tiene nada en común con lo que este término significa en el lenguaje familiar. Por ejemplo, la bifurcación de un camino. Para tratar de captar toda rareza de la idea de discontinuidad, imaginemos un ave que salta de una rama de un árbol a otra sin pasar por ningún punto intermedio. Sería como si el ave se materializara repentinamente sobre una rama y luego sobre otra. Ante tal posibilidad, nuestra imaginación habitual evidentemente quedaría bloqueada, pero la matemática puede tratar rigurosamente este tipo de situación. La discontinuidad cuántica es un concepto infinitamente menos rico que la discontinuidad tal como aparece en la cosmología de Gurdjieff. Este lo representa como un aspecto fundamental de una de las dos leyes que rigen todos los cosmos, la ley de 7. El aspecto obligatoriamente discontinuo del libre curso de la totalidad. Condiciona la interpretación de los diferentes mundos unos dentro de otros.
Es la discontinuidad la que permite la existencia de la unidad en la diversidad y de la diversidad por la unidad. Es la discontinuidad la que permite la evolución y la involución. Es la discontinuidad la que permite la coexistencia de la causalidad global y de la causalidad local. Y en última instancia, es la discontinuidad la que asegura la dignidad del hombre y da sentido a su vida. Nos encontramos muy lejos, pues, de la discontinuidad cuántica. Continuará.